Efesios, el capítulo 2, el versículo 19, dice lo siguiente: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto, muchos de nosotros lo hemos leído en muchas ocasiones. Yo también lo he leído muchas veces, pero yo creo y siento de que Dios siempre, cada vez que estudiamos la palabra del Señor, siempre tiene algo nuevo que edificarnos, algo nuevo que traernos a nuestro corazón. Estaba viendo una encuesta, ya que estamos en la moda de las encuestas últimamente, estaba viendo una encuesta de cuáles son los países que tienen mayor discriminación hacia el extranjero, hacia la persona que no es de ese país. Y bueno, vi 5 países y entre ellos no está Perú por si acaso, está Japón, está Corea del Norte, Corea del Sur, está Arabia Saudita, que es un país muy difícil que uno entre inclusive para visitar, porque cuando uno entra, desde que entras ya empiezan a hacerte un seguimiento y empiezan a acosarte de manera legal y no eres libre en ese país. Y lo que me llamó más la atención es que dentro de estos países también estaba Israel. ¿Qué les parece? Israel está en la encuesta como uno de los 5 países donde hay mayor discriminación al extranjero. Y la verdad es que sí, hay que aceptarlo, ¿no? Israel es un pueblo muy nacionalista, es un pueblo que todo lo quiere para ellos y que consideran a la persona extranjera mucho menor que ellos. Consideran que la persona que no es judía es una persona de menor nivel, es una persona de un nivel inferior, de una raza inferior. Ellos le llaman a los extranjeros, a los que no son judíos, los llaman gentiles. Y esa palabra gentil lo vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, porque el Nuevo Testamento se trata todo el contexto del pueblo de Israel. Hemos leído hoy el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 19, donde Pablo dice a los efesios que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, hermanos, ¿por qué Pablo dijo esto a los efesios? ¿Por qué? Porque en esa época, en la época de Jesús, había mucha discriminación, mucho nacionalismo, mucho odio al extranjero, ¿no? Y en Efesios había una iglesia cristiana que también estaba conformada en gran número por personas judías. También habían personas extranjeras, pero también en gran número habían personas judías. Y entonces teníamos una iglesia de personas judías y personas extranjeras, pero que para los judíos ellos lo llamaban gentiles. Bien, como les decía al principio, los judíos tenían un odio hacia el extranjero, hacia el gentil. Lo consideraban una persona impura, una persona, un pueblo que era un pueblo incircunciso, ellos le decían, un pueblo para el cual Dios no había puesto sus ojos en ellos, sino solamente en los judíos. Entonces, ellos eran el pueblo santo y los gentiles eran un pueblo impío. Dios era un Dios para los judíos, sin embargo, este Dios no era un Dios para estos extranjeros. El extranjero era acosado siempre. El extranjero en el mundo judío era una persona menospreciada. Y los advenedizos, como dice acá en el libro de Efesios, advenedizos
eran extranjeros que ya eran residentes ya en el pueblo, que ya vivían, ya habían echado raíces en el pueblo judío, pero eran extranjeros. No se habían nacionalizado, pero ya vivían. Algunos de ellos habían echado raíces, algunos de ellos ya se habían casado, ya habían tenido hijos, pero no eran judíos, sino eran extranjeros. Eran advenedizos, como dice este texto de la Biblia. Era ellos, por ejemplo, tenían que pagar un impuesto. ¿Un impuesto a qué? Un impuesto al tener el derecho de vivir en una tierra a la cual ellos no pertenecían. Tenían que pagar este derecho y ya era un impuesto, digo yo, un impuesto de odio al extranjero, al gentil. Eso era el pueblo judío. Y la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles. Pero el judío ya era cristiano. Y dentro de la iglesia, el judío seguía llevando ese concepto en la mente de que Dios solamente era para ellos y no eran para los extranjeros. Ellos pensaban de que Jesús había muerto, pero que Jesús solamente había muerto para los judíos, pero no para los extranjeros, para los gentiles. Jesús había derramado su sangre en la cruz solamente para los judíos, no para los gentiles, no. Entonces ustedes ya se imaginan este gran problema que se ocasionaban en las iglesias cristianas que estaban conformadas por un gran número de judíos y otro gran número de gentiles. Un problema serio, hermanos. Yo imagino las divisiones, yo imagino los grupitos que pueden haberse ocasionado de judíos y otros grupitos de personas que no eran judías, y los judíos miraban mal a las personas extranjeras, y viceversa, las personas extranjeras miraban mal a los judíos porque se sentían menospreciados dentro de la iglesia cristiana. Yo he visto algunas cositas, por ejemplo, algunas características del odio que tenían los judíos hacia los gentiles. Por ejemplo, miren lo que pensaban los judíos hacia los gentiles. Los judíos decían que los gentiles son considerados leña para el fuego en el infierno. ¿Qué les parece? Una frase muy dura, ¿no? Los gentiles para los judíos eran considerados como leña para el fuego que había de haber en el infierno. Eso eran los gentiles para los judíos. También, por ejemplo, cuando un gentil estaba en problemas de parto, por ejemplo, una mujer, el judío, si le apoyaba, si apoyaba ese parto, si ayudaba, era ilegal. Era ilegal apoyar el parto de una persona gentil. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban, ¿cómo vamos a apoyar el nacimiento de un gentil? Y vamos a contribuir para que un gentil más venga a este mundo. No hay que contribuir contra eso. Miren, ve hasta dónde llegaba el odio del judío. Y si un judío se casaba con un gentil, una señorita con un judío, o un judío con un gentil, no había fiesta, hermanos, como nosotros usualmente podríamos imaginarnos, sino que en la familia de este judío o esta judía no había fiesta, sino todo lo contrario. Había un funeral. Parece gracioso imaginarse que cuando se casa un familiar hagamos un funeral. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede comprender, pero pasaba en el mundo judío. El judío se casaba con una gentil y su familia hacía un funeral porque consideraban que ese familiar judío, al casarse con una persona extranjera, había muerto para ellos. Miren, ve cuánto odio había. Entrar a la casa de un gentil era algo muy grave. Que un judío entre a la casa de un gentil era considerado algo muy inapropiado y algo muy impuro. Consideraban que si yo entro a la casa de un gentil me iba a contaminar, porque ellos pensaban que los gentiles extranjeros eran impíos y no eran puros delante de Dios. Miren, esto era el mundo judío. Ustedes imagínense ya cómo era la iglesia. Si la iglesia es considerada por predicar el amor, si la iglesia cristiana es considerada por predicar el amor al prójimo, pero sin embargo, dentro de la iglesia habían problemas, hermanos. Habían problemas de discriminación, habían problemas de divisiones, de muchos tipos, y uno de esos tipos era la nacionalidad.
de las personas. Y este problemilla, digámosles así, de esta manera, no solamente pues se concentraba en el mundo judío, sino que también en otras culturas sucedía lo mismo, ¿no? Por ejemplo, todos los que han estado en el colegio han visto que los griegos consideraban a los extranjeros como inferiores, ¿no? Ellos le llamaban bárbaros, ¿no? A todos los extranjeros le llamaban bárbaros y no aceptaban a los extranjeros porque ellos se consideraban griegos una raza superior, una raza de mucha sabiduría. Y los bárbaros simplemente los extranjeros eran simplemente unos cavernícolas que no eran civilizados, ¿no? Que no tenían la sabiduría que ellos tenían. Era discriminación por los extranjeros. Y nosotros también en la actualidad vemos ciertas cosas, ciertas discriminaciones. Ahorita nosotros en el Perú estamos viviendo una época donde tenemos muchos extranjeros viviendo en nuestras tierras. Y imagínense que estemos en el pueblo judío, ¿no? Estaríamos haciendo una discriminación de odio. Ahora existe discriminación por diversos motivos. Uno de ellos es la discriminación a la nacionalidad, como tenemos acá en el Perú. Pero no solamente eso. En el Perú y en toda la sociedad, nosotros a veces hacemos discriminación por otro tipo de cosas. Hacemos discriminación por raza, por ejemplo. Hacemos discriminación por nivel económico o por nivel cultural, diferencias culturales, ¿no? A mí me gusta y yo practico ciertos hábitos y otra persona no los practica, entonces yo miro mal a esa persona. Yo tengo una forma de hablar y yo veo a otras personas que tienen otra forma de hablar y crea en mí un cierto rechazo porque no comparte mi forma de hablar. Yo tengo algunas preferencias políticas y me divido y miro mal a la persona que tiene otras diferencias y otros pensamientos políticos y otras posturas políticas diferentes a las mías. Muchas formas de división, muchas formas de discriminación. Sucede, hermanos, en todo lugar, sucede en todo tiempo, sucede en el mundo judío, en la época de Jesús, sucede en las culturas antiguas, ha sucedido siempre a través de la historia y sucede actualmente en nuestra sociedad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia en este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 19? Pablo dice a estos judíos y a estos extranjeros que congregaban en la iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente, les dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no interesa que tú seas judío o que seas extranjero, que no seas judío, que seas griego, que seas romano, que sea lo que sea tu nacionalidad, ya no eres extranjero dentro del pueblo de Dios, sino más bien ahora ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren, ve qué tal contraste. En el mundo cultural de la época había odio, había diferencias, pero Pablo les dice que esas diferencias culturales que se viven fuera de la iglesia, dentro de la iglesia se anulan. Dentro de la iglesia ya no hay judíos y ya no hay extranjeros, sino que todos son conciudadanos, es decir, todos son ciudadanos de una misma nación. Y esa nación es la nación de Dios. Dentro de la iglesia ya no hay diferencias, ya no hay diferencias de raza, ya no hay diferencias de cultura, ya no hay, sino que todos somos miembros de la familia de Dios. Miren, hermanos, qué maravilla, qué forma de decir las cosas, qué forma de decir, en otras palabras, la iglesia se caracteriza por el amor. La iglesia se caracteriza por amar al prójimo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, les dijo a sus discípulos que los demás les van a reconocer por una cosa, por una característica. Y esa característica era que ustedes se van a amar los unos a los otros. Eso dijo Jesús a sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Sí o no? Lo somos, hermanos. Somos discípulos de Él y por lo tanto nosotros tenemos esas características.
que nos amamos los unos a los otros. Y las consecuencias de ese amor se ven en esto, que ya no hay diferencias. Yo puedo decir que es una de las consecuencias de que nosotros nos amamos unos a los otros. Es que ya no hay diferencias de ningún tipo en la iglesia de Dios. Ya no hay diferencias, hermanos. Ya no hay diferencias sociales. Ya no hay diferencias raciales. Ya no hay de que tal persona no me agrada porque se viste diferente a mí. Ya no hay esa discriminación a la persona que quizá habla diferente a mí y que tiene un vocabulario diferente y no es igual al mío. Ya no hay diferencias de ningún tipo, sino que todos nosotros somos miembros de una familia. ¿Se dan cuenta de esta analogía que usa Pablo? Somos miembros de una familia. Y eso es lo que yo considero y es lo que yo quiero en esta noche compartirles, hermanos, a todos ustedes. Iglesia Jesucristo la única esperanza. Una de las características que debe verse en nosotros hacia los demás es que nosotros somos una familia. Somos una familia en Cristo. Somos una iglesia, pero también somos una familia. Y como familia, somos uno. Desde el menor hasta el mayor. Tenemos diferentes funciones, pero somos una familia. Así que, hermanos, ¿en qué cosa nosotros nos caracterizamos? En la unidad. Una iglesia es unida, sí, aunque a veces parece que no, pero una iglesia debe ser unida. Y lo que nos une es que Jesús murió por nosotros. O sea, podemos tener muchas diversidades en forma de orar, en forma de hablar. Si cantamos unos levantando la mano, otros no cantamos levantando las manos, otros aplaudimos cuando cantamos, otros decimos que no debemos aplaudir cuando cantamos, otros porque cantamos un tipo de música, otros porque decimos no, debemos cantar solamente himnos. Hay diversidad, pero hay una cosa transversal que nos une a todos, algo común que nos caracteriza a todos, y ese común que nos caracteriza a todos es lo que nos une, y eso común es que Jesús murió por ti, es que Jesús murió por mí, es que Jesús murió por el prójimo, es que Jesús murió por el que levanta las manos, Jesús murió por el que no aplaude, Jesús murió por el que se viste de una manera, Jesús murió por la otra persona que se viste quizá de otra manera, Jesús murió por todos. Eso es lo común en todos nosotros, eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace una familia. La iglesia solamente será unida, hermanos, cuando la iglesia entienda que no existe para presentar maneras de pensar, sino que la iglesia existe para ofrecer a todas las personas un hogar en la cual esa persona pueda considerar que es parte de una familia. Es parte de una familia donde el Espíritu Santo pueda morar. Yo deseo que todos nosotros consideremos la iglesia como una familia, como tu hogar, al cual tú puedas acudir, en el cual tú puedas disfrutar en la compañía, en la coinonía de tus hermanos, porque somos una familia. Por eso nos decimos hermanos. La iglesia es una familia. Todos somos uno, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo sigue en su exposición y en el versículo 20 dice otra figura más. La primera figura fue la familia, ¿verdad? Ahora la segunda figura que Pablo utiliza es una figura arquitectónica. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, no solamente somos miembros de una familia, hermanos, no solamente debemos considerar a la iglesia como parte de nuestro hogar y a los demás miembros de la iglesia como parte de nuestra propia familia, sino que también la iglesia es un cuerpo que poco a poco va construyéndose, poco a poco va creciendo.
Y poco a poco se van añadiendo más a este gran edificio, donde cada miembro es una piedra dentro de este gran edificio. Considérate, hermano, una pieza fundamental. Y como pieza fundamental, en la cual Jesucristo es la base, aquí se muestra a Jesucristo como la piedra angular. Jesucristo es la base, obviamente es lo que une a todo el edificio. Esa base que es Jesús, nosotros somos las piedras, y cada piedra tiene una función específica, una función diferente. Todas las piezas de un edificio no sirven para la misma cosa, sino que cada una sirve para cosas distintas. Los ladrillos sirven para algo, los fierros de una construcción sirven para otra cosa, las tuberías sirven para otra cosa, las pinturas, las puertas, todo tienen diferentes funciones y diferentes objetivos. Dentro de la iglesia cristiana no hay diferencias, pero todos tenemos diferentes funciones. Tú tienes una función, hermano, muy importante. Yo tengo otra función también tan importante como la que tú tienes. Y todos tenemos diferentes funciones, porque Dios nos ha dado diferentes talentos, diferentes capacidades. A ti se hizo capaz para algo de la cual yo no puedo hacer, pero Dios me hizo capaz a mí y me dio talentos muy diferentes a los tuyos, que quizá tú no los puedas hacer también. Pero yo respeto y admiro y me gozo por las capacidades y por los talentos que Dios te dio a ti. Y todos nos gozamos por los talentos que Dios nos dio a cada uno. De tal manera que somos uno, no hay diferencias, pero tenemos diferencias en función. Y todos juntos somos parte de este gran edificio que es la iglesia del Señor. Así que, hermanos, en esta noche yo les quiero transmitir esta reflexión. ¿Cómo consideras la iglesia? Muchas personas lo consideran de muchas formas. Algunas personas consideran a la iglesia como un club, en la cual solamente van para hacer vida social, a buscar amigos, a pasar momentos agradables. Y cuando sucede eso, cuando tiene algún problema o cuando algo no le gustó, esa persona simplemente, ¿qué hace? Se va del club y consigue por ahí otro club. Pero cuando una persona considera a la iglesia como familia, no sucede esto. Porque cuando hay una familia y hay alguna diferencia y hay algún problema, hay algo que no me gusta, una familia, ¿qué hace? Una familia conversa, una familia se duele en dejar la familia, sino que trata de comprender al otro. ¿Por qué? Porque en una familia todos se aman. Todos se aman. Hay otras personas que consideran a la iglesia como un centro de oportunidades, ¿no? Oh, quiero aprender música, y ahí en la iglesia hay música, y ahí me van a enseñar y voy, ¿no? Otras personas van a la iglesia porque les gustan las canciones, por diversos motivos. Y también hay algunas personas van por siguiendo a otra persona, un jovencito va siguiendo a una jovencita y viceversa, una señorita va siguiendo a un joven y van por algún propósito individual, por algún interés particular. Y todos tienen diferentes motivos. Pero yo quiero reflexionar con ustedes en esta noche y hacer un examen a nuestra vida. ¿Cómo considero yo a la iglesia? ¿Cuál es mi lugar dentro de la iglesia? Tengan en cuenta que Dios te dio un talento. ¿Cómo estamos poniendo en uso lo que Dios te dio? ¿Lo estás escondiendo o lo estás poniendo en obra? ¿O lo estás desarrollando y lo estás haciendo crecer? La iglesia es una familia. Considera a la iglesia una familia. Y como familia, más específicamente, hablando de la iglesia Jesucristo, la única esperanza, la iglesia Jesucristo, la única esperanza, es una familia. Es tu familia, es mi familia. Somos familia. Somos una iglesia, pero somos familia. Y tenemos que aprender a vivir como familia. Más no como otra cosa, sino como familia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo una parábola y en esa parábola dijo que a una persona le dio 5 talentos, a otra persona le dio 3 y hubo uno que le dio 1
Las personas que recibieron más de un talento, ¿qué hicieron? Lo trabajaron, hicieron que se multipliquen los talentos, pero la persona que recibió un talento, ¿qué hizo? Tuvo temor de perder lo que se le había dado, y lo que hizo es esconderlo, enterrarlo, para que cuando venga el maestro, ese talento pueda estar seguro y se lo pueda devolver. Jesús le dijo a la persona que había hecho esto y que no había producido más el talento. ¿Qué le dijo? Siervo infiel, ¿verdad? Siervo infiel. Hubieras puesto lo que te di en los bancos para que genere intereses, pero a los siervos que hicieron trabajar lo que Jesús les dio, les dijo lo siguiente, entre muchas cosas, le dijo, buen siervo fiel, fiel, fiel. Yo quiero que notemos la palabra fiel. Fiel. La fidelidad está, ¿cómo les digo? Está bien entrelazada a cómo tratas tú tu talento. La fidelidad no solamente es no pecar y consagrarse a Dios, sino la fidelidad va mucho más allá. La fidelidad a Dios va en cuanto tú produces lo que Dios te ha confiado. ¿Cuánto Dios te ha confiado? Si Dios te confió un talento, la fidelidad consiste en que tú puedas hacer crecer ese talento. ¿Eres fiel a Dios? Todos podemos decir, sí, yo soy fiel a Dios. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha confiado? Con las capacidades que Dios me ha dado, con los talentos que Él me ha dado. ¿Lo estoy haciendo crecer? ¿Los estoy haciendo desarrollar? ¿O los estoy escondiendo? Si los estoy escondiendo y no lo hago nada, entonces no estoy siendo un buen siervo fiel. Pero si yo estoy haciendo crecer ese talento, entonces estoy demostrando mi fidelidad a Dios mediante ese servicio. Así que, hermanos, es hora de examinarnos. La Iglesia Jesucristo la Única Esperanza es una iglesia y es una familia en la cual todos nosotros ponemos en práctica y desarrollamos todos nuestros talentos que Dios nos dio para que todos juntos podamos demostrar nuestra fidelidad a Dios por medio de nuestro servicio. Eso es Jesucristo la Única Esperanza. Yo podría resumir una frase de lo que consiste la iglesia, una frase que yo escuché de un pastor y la verdad que tiene mucha razón. Y él dice que la iglesia, nosotros, yo quiero esa frase apropiarla para la iglesia Jesucristo la Única Esperanza. La iglesia Jesucristo la Única Esperanza es la reunión de una familia que está compuesta por muchas personas imperfectas, pero que juntas están caminando hacia el cielo. ¿Qué les parece esa frase? Es una frase muy bonita, pero es una frase muy real y una frase bíblica. Pablo dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, yo les considero parte de mi familia. Yo quiero que ustedes se consideren unos a otros, partes de una misma familia. Así que, hermanos, dejemos las diferencias, aceptemos a todas las personas y pongamos en obra los talentos que Dios te dio. Hay muchas formas de hacerlos. Campo hay, lugar hay, solamente hay que tener disposición para servir a Dios en lo que Él nos ponga por delante, ¿no? No seamos como esas abejitas que se llaman zánganos, sino que seamos como esas abejitas diligentes y trabajadoras, ¿verdad? Así. Eso es lo que la Biblia nos dice, hermanos. Que Dios les bendiga en esa noche, que Dios les bendiga, Iglesia Jesucristo la Única Esperanza.